En tiempos en los que se discute sobre reformas jubilatorias que prometen hacernos trabajar 5 años más, surge un libro que al menos desde su título nos promete acceder a la forma de jubilarnos a los 40, Santi, y no solo eso, divertirnos en el intento, lo cual sí. No es poca cosa. Para lo segundo me tengo fe. Para divertirte, claro, en el sí, intento. En el intento. Que puede también derivar en el fracaso. Bueno, para hablar de este libro hoy recibimos a su autor, que tiene 48 años recién cumplidos, como nuestro amigo Beto, lo cual es una casualidad difícil de lograr y que entre otros logros está el de haber creado el espacio Sinergia Cowork, entre otros logros de los cuales vamos a hablar. Bienvenido Federico Labaña a Todo por la Misma Plata y antes que nada, bueno, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Muchas gracias muchachos. 48. Qué casualidad, ¿no? Sí, espectacular. Estamos todos. Qué regalo te hicieron. Gente más o menos de la misma edad. Me gusta. Es verdad, futbolero, sí. Vamos a hablar de fútbol y de mujeres. En el prólogo del libro, Fede, empezás a aclarar que. O sea, ¿de qué hablas cuando hablas de jubilarse? Que no es la idea de uno de jubilarse y quedarse en casa viendo El Mentalista, ponele, sino que es quebrar esa lógica de si no trabajo no como. Explicarnos un poco qué es lo que entendés cuando hablas vos de jubilarse a los 40, que no es no trabajar más. Claro, justamente, ¿no? O sea, yo digo que el título es un poco provocador y juego con eso de, primero los 40, que como bien aclararon ya no los tengo. Bueno, los tenés, pero tenés estoy más. dentro de... y el tema de jubilarse es como un poco interpelar eso de por qué nos queremos jubilar jóvenes, ¿no? Porque es aspiracional jubilarte antes de tiempo. Yo lo que digo es que si vos haces lo que te encanta, lo que te apasiona, no te vas a querer jubilar nunca, te encanta. Entonces, pero sí es verdad que hay mucha gente que busca eso, como que está ansiando la jubilación. Y la anécdota breve es cómo surge el título. En una comida con amigos de esos que uno a veces que ve cada tanto, llega un amigo de esto que trabaja en una gran empresa, con trajeado, con un muy buen sueldo, y nos dice, muchachos, me estoy rompiendo el lomo para jubilarme a los 50, ¿no? Y yo digo, pucha, ¿por qué, no? ¿Por qué la tiene que estar pasando mal todo este tiempo con lo bien que la paso yo en lo que hago y con lo que me divierto? Y aparte he tenido la suerte de que me ha ido bien económicamente como para no necesitar del trabajo del día a día para vivir. Entonces ahí surge un poco el por qué interpelar eso de querer jubilarse joven. Y lo que decías, Andrés, de jubilarte, yo digo que yo no me voy a jubilar nunca de estar en actividad, de hacer cosas. O sea, creo que la gente que vive plenamente hasta muy grande es la gente que está activa mental y físicamente. Creo que quiero buscarle otro foco al trabajo y no necesariamente el foco económico siempre. ¿Y en qué momento, ya vinculándonos con el libro, sentiste algo así como, bueno, esta experiencia que yo tengo estaría bueno transmitirla, que no se quede en mí, sino que esto de repente puedo, como decís en el libro también, cambiarle la vida aunque sea a una persona? ¿En qué momento, si es que hay un momento? Sí, no sé si hay un momento o es una construcción, ¿no? Porque a mí en diferentes momentos me han invitado a dar charlas en escuelas, después en liceos, en universidad, y generalmente digo, esa historia emprendedora, y casualmente mis emprendimientos son una cadena de hostels, cadena de cowork, son muy divertidos, son con gente joven, siempre hay una cerveza de por medio, un poco de fiesta y demás, y yo veía que los gurises quedaban todos como muy entusiasmados, muy copados. Y hace un tiempo leí un libro de Andrés Oppenheimer que se llama Crear o Morir, que el tipo analiza por qué en América Latina hay tan pocos emprendedores en relación a otros países del mundo o a otras regiones del mundo, y él concluye que lo que falta en América Latina son modelos de rol, ¿no? O sea, a quienes los gurises quieren seguir. Todos quieren ser Messi, Suárez, Neymar, pero nadie quiere ser Steve Jobs y demás porque tal vez no lo tienen como referente. Y los países que sí lo tienen generan mucho más emprendedores. Entonces me parecía que estaba bueno empezar a poner un caso autóctono, ¿no? Uruguayo, local, de alguien, yo siempre digo que soy muy normal, no esos mega talentos o cerebros que inventaron algo extraordinario, con lo cual nos es difícil asociarnos, te cuesta asociarte a ese fenómeno. Y mis proyectos aparte son muy analógicos, ¿no? Porque hoy en día parece que la única forma de emprender es crear la nueva Pedido Ya o Uber o una aplicación que te haga millonario. De hecho, por lo que leí, cuando quisiste hacer una aplicación no te fue del todo bien. No me fue nada bien. Sí. Claramente soy de otra hay perdidas también en el libro, ¿no? Está bueno eso. Hay perdidas, claro. No hay que contar solo las ganadas. No. Ahora, siempre se cree que en Uruguay es muy difícil emprender. Porque es un mercado chico, porque es complicado, todo cuesta el doble. ¿Es tan así? Es verdad. Es verdad. Esa es la parte que no hay que contar en el Claro, eso no estaba, no lo encontré. No, es que hay que desromantizar también el emprendedurismo, ¿no? O sea, también ahora está muy de moda el tema de ser emprendedor y demás, y hay que contar las buenas y las malas. Yo un poco digo que también uno tiene que tener el cuero para poder bancar una cantidad de palos, una cantidad de frustraciones. Cuento en el libro mi historia y todos los palos y las caídas hasta llegar, todas las veces que me dijeron, no, esto no es para Uruguay, no te metas.
¿por qué no seguís ahí en el laburo que tenés seguro? El sueldito, las 8 horas. Con el sueldo. Ni que hablar en mi familia, ¿no? Que nos educaron a los que somos de nuestra generación para agarrar un buen trabajo y mantenerlo toda la vida. Entonces, por suerte, hoy ya las nuevas generaciones ya no incluso a la hora de elegir una carrera, ¿no? Esto como hobby está bien. La radio, bueno, está bien, pero estudiaba ingeniería o arquitectura o algo así. Yo estudié contador, o sea, no la terminé y claramente no tenía el perfil de contador, pero era como la carrera más estable que había. Pero para armar los Excel y eso te sirvió. Me recontra de todo se aprende, ¿no? Estudiar siempre sirve, ¿no? Eso hay que también recomendárselo a todas las gurizadas. Incluso cuando no saben qué estudiar, yo les recomiendo, vos estudien idiomas, el que quieran, porque un idioma también te abre muchísimo el mundo, ¿no? Cuando ves momentos que no sabes qué hacer, qué carrera, bueno, metete un año a estudiar un idioma si no sabes todavía qué hacer. Y lo que estudies te va a servir, seguro. En varias partes del libro aclarás que el éxito lo concebís no asociado a la acumulación, ¿no? Que es la forma habitual en la que uno concibe, bueno, alguien es exitoso si tiene mucha plata en el banco, en la cuenta. Vos dejas claro desde el principio que no va por ahí lo tuyo. ¿Y dónde concebís el éxito del emprendedor si no es en tener una cuenta con varios ceros guardados? Bueno, ahí vuelvo al título del libro, ¿no? Y lo que me dijo un amigo que es publicista, y cuando vio el título de Cómo jubilarte a los 40 me decía, Fede, vos sabés que acá en Uruguay te van a pegar con ese título, ¿no? Los uruguayos somos de no decir nada, de ser como más perfil bajo, y vos estás siendo un poco soberbio. Y yo digo que lo más importante es la bajada, ¿no? Divirtiéndote mucho en el intento. Pero estaba con letra más chica igual, ¿eh? Me lo hicieron poner, los editores me lo hicieron poner con letra Ponelo, más chica. chiquito, lo que vende es lo otro, ¿no? Claro. Lo que da morbo es lo de jubilarte a los 40, pero bueno, lo otro, divertirte en el intento. En realidad, a ver, la motivación desde mi punto de vista nunca fue económica. A mí nunca me importó cuánto iba a ganar, si iba a ganar mucha plata, y nunca me imaginé ni rico ni pudiendo tener dinero para dejar de trabajar a X edad. No, nunca me motivó eso, siempre me motivó pasármela bien, hacer algo que me apasionara. O sea, yo digo, tratar de mezclar tu pasión con tu trabajo. A mí de muy chico, yo con 20 años me fui de mochilero a recorrer el mundo porque tenía esa pasión de conocer países, conocer culturas, otros idiomas, etcétera. Y en un momento dije, yo tengo que mezclar esa pasión con el trabajo. Y bueno, y hace 20 años vi que esa opción era abriendo hostels. Me podía dar para comer justo, me podría fundir y perder todo, o podía irme un poco mejor y generar un backup económico, ¿no? Pero para mí lo importante era pasármela bien, porque al final pasamos muchas horas en el laburo, en lo que hacemos, como para padecerlo. Y pensás que, yo poniéndome del lado del que está escuchando el programa y está viendo a ver si se siente o no tocado por tu discurso, emprender es para cualquiera, porque de repente uno, así, a grosso modo, puede repasar tu formación, no sé, colegio privado, estudió en un cubal, viajó por todo el mundo y lo puede etiquetar a porque emprende porque sabe que debe tener una familia atrás que si va y le presta la plata. ¿Cómo es? O cualquiera, pensás que cualquiera puede emprender, y cuando te digo cualquiera, también la edad, ¿no? De cuándo empieza a forjarse el emprendedor. Bien, está buenísima la pregunta porque me la hacen mucho, ¿no? Y yo digo, tiene un sí y un no la respuesta. O sea, un sí, cualquiera puede emprender, cualquiera que tenga las características de personalidad de un emprendedor, ¿tá? Después no hay que ser un mega talento muy inteligente para emprender. Ese es el sí. El no es, justamente, si no tenés las características, porque el emprendedor tiene que tener mucha tolerancia al fracaso, mucha tolerancia a que te digan que no, mucha tolerancia a caer. Si a la primera de cambios te vas a tirar la toalla, no es para vos. O sea, tenés que saber que no tenés horarios, para bien y para mal. O sea, no tenés las 8 horas, a veces puedes trabajar 4, pero a veces tenés que trabajar 12, tenés que estar dispuesto a sacrificar domingos, horarios de familia, una cantidad de cosas. En cuanto a lo educacional y demás, yo sí siempre digo, y lo cuento también en el libro, que yo soy un privilegiado, ¿no? Yo en la carrera de 100 metros de la vida salí 50 metros adelante por haber nacido en una familia de clase media. Soy primera generación que llega a la universidad de mi familia, pero, a ver, no era una familia acomodada, pero sí una familia de clase media que me pudo a mí incluso pagar una educación privada y demás. Yo a los 17 años empecé a trabajar porque sentía también ese mandato de que mi abuelo había empezado a trabajar con 13, mi padre también, y que yo, por más que no tenía esa necesidad familiar, lo tenía que hacer. Pero digo, me reconozco un privilegiado en eso. También, por eso, y seguramente hablaremos después, parte de lo que hablo en el libro más al final es la responsabilidad social que tenemos de tratar de que esa línea de partida sea más pareja para todos. Pero bueno, digamos, si partimos de un nivel de educación medio y con unas condiciones de clase media y demás, sí, creo que
muchas veces me preguntan también, pero necesitas plata para emprender, ¿no? Necesitas tal. No necesariamente. O sea, tenés que tener una buena idea, tenés que tener ganas y tenés que adaptar tu proyecto a la plata que puedas tener o conseguir. Eso es así. Mis primeros proyectos eran con muy poco capital porque yo no tenía acceso a capital. También me han preguntado muchas veces, che, ¿esto viene de tu familia? ¿Lo heredaste? Nada, cero. Yo lamentablemente heredé deudas porque mi padre se fundió y demás y yo quedé embargado. Hice toda mi trayectoria emprendedora casi sin poder abrir una cuenta en el banco. Pero bueno, la hice y con el dinero que más o menos conseguía iba armando algo acorde a ese dinero. Y esas características que vos mencionás que tiene que tener un emprendedor, lo asociás más que nada, por lo que estoy entendiendo, a la personalidad. A tener esa resiliencia, esa capacidad de, no sé, de eludir obstáculos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna otra característica que no sea de la personalidad? Que también tenga que tener necesariamente un emprendedor. Mira, yo de hecho en el libro hay un capítulo que le puse el gen emprendedor y que hago como una teoría mía de qué tanto es genético y qué tanto es aprendido. Y como todo termina siendo una mezcla, ¿no? Es una mezcla de las cosas que vos tenés adentro con lo que te enseñaron o lo que fuiste aprendiendo. Entonces, yo, por ejemplo, me definía como un chico muy tímido, con mucha fuerza de voluntad. Yo no era un extrovertido, de esos que hablaban con todo el mundo. A mí me costaba mucho. Tuve que meter mucha garra a animarme. De hecho, cuando me fui de viaje solo con 20 años, iba a los hostels y me quedaba solo ahí, no me animaba a hablar con nadie. Yo decía, pucha, me tengo que esforzar a conocer gente, si no voy a estar acá como un bicho. Y esa experiencia me fue cambiando a ser una persona un poco más segura de mí mismo, más extrovertida, que es parte de lo que un emprendedor también necesita, poder sociabilizar y demás. Entonces hay mucho educacional. Yo creo que tanto en las familias como en la educación tenemos que fomentar chicos con más habilidades blandas, ¿no? Con más confianza en sí mismo. En cualquier orden de la vida, pero para ser emprendedor seguramente necesitas mucha confianza en vos mismo. Porque si todo el mundo te dice que esto no es para acá, que mejor no te metas, y vos a su vez no confías en ti, difícilmente lo hagas, o de vuelta tirás la toalla a la primera de cambios. Y esa confianza se construye desde la familia, desde cómo te educan, desde que te eduquen que equivocarte no es malo, ¿no? Decirle a nuestros hijos que es parte del aprendizaje. En otros países, en Silicon Valley, cuando muestran ejemplos, todos los emprendedores te cuentan sus fracasos, te cuentan la cantidad de veces que fracasaron para llegar al éxito. Y muchos inversores toman esos fracasos como algo bueno, como un aprendizaje. Este loco o esta chica se dieron tantos palos y seguramente aprendieron. Acá en Uruguay es como que el fracaso está muy castigado. Yo tenía mucho miedo cuando emprendí la primera vez. Digo, si me va mal, nadie más va a confiar en mí. O sea, no voy a conseguir nadie, ninguna tía que me preste un peso, ningún amigo que diga, vos dale. Y no es así. O sea, fracasar es parte del camino. Vos más de una vez, incluso creo que ya en esta entrevista, te referís a esa motivación de taparle la boca a los que te decía, mirá que esto para... Lo que decías recién, esto no es para acá, no, de repente no es el momento, no es el lugar para hacerlo. ¿Sentís que eso, ese componente que yo le veía hasta cierto parentesco con la historia del fútbol uruguayo, ya que sos bastante futbolero, eso de ir contra las estadísticas, contra las encuestas, contra el favorito, ¿pensás que eso es más característico de los emprendedores nuestros, digamos, o pensás que puede ser extensible, digamos, a emprendedores del primer mundo? No, puede ser que tenga que ver un poco... Como que hubiera un componente identitario del uruguayo más fuerte en eso de, si esto es complicado, más voy y meto más huevo de repente. Nunca me lo puse a pensar, Andrés, en verdad, eso de la garra, ¿no? Decir, vamos contra las adversidades. La garra emprendedora, la que siempre hablamos. Sí. Me parece que en eso no tenemos tanta garra, me parece. En el fútbol puede ser. No, en general, que somos bastante conservadores con eso. Pero... A mí particularmente me motivaba, ¿no? El que me dijeran no era como, pucha, yo le tengo que tapar la boca a los que me dicen que no. A mí me motivaba y había esa rebeldía que de repente tiene que ver, nunca me puse a pensar, con toda esa historia futbolística y siendo tan futbolero. Pero me parece que en ese cambio cultural que tenemos que hacer, yo un poco lo que pregono y lo que intento contar con el libro, y a veces me han escrito abuelas que han comprado el libro y se lo han regalado a sus nietos, es eso de que en la familia tenemos que apoyar más. Yo digo, mis padres, pobres, no me apoyaron y cada vez que yo quería hacer algo les parecía una locura, pero no de malos. Ellos pensaban que para mí, no querían que yo sufriera, que me pegara un palo con algo. Era por tu bien. Era por mi bien. Lo mismo los amigos, te lo dicen de una manera, yo creo que sana. Lo que ellos no entendían es que para mí el fracaso era no intentarlo. O sea, para mí se puede volver... de fracasar, de perder tus ahorros, de una cantidad de cosas. Me pasó, tuve que volver a vivir con mis padres. Después, todo eso lo viví. O sea, yo digo, no se vuelve del no me animé.
De eso no se vuelve. O sea, de quedarte con eso de, pucha, tendría que haberlo hecho y no me animé, no se vuelve. Y lo que me preguntabas de la edad también es un tema, porque en yo creo que las nuevas generaciones, por suerte, ya vienen con un gen o con un chip mucho más arriesgado. Y las nuestras, que no nos educamos así, creo que todavía estamos a tiempo. Y yo en el libro cuento una anécdota de un amigo de nuestra edad, que a los 40, él es pastelero, trabajaba en el Conrad, en Punta del Este, 11 años trabajando en el hotel, pero estaba, la verdad, harto de los horarios, harto del jefe, una cantidad de cosas, y siempre había tenido el sueño de poner su pastelería, ¿no? Pero claro, con un sueldo, 2 hijas escolarizadas, una casa que pagar la cuota, etcétera, etcétera, era una locura. Largarse y largar todo eso. Entonces, y aparte, todos sus amigos, que la mayoría trabajaban, eran compañeros de trabajo, también acostumbrados a una seguridad, le decían, estás loco, abrí una pastelería en Punta del Este, que en invierno te comen los piojos y demás, no lo hagas. Yo era el único amigo que lo incentivaba claro. A que sí, a que por qué no, que bueno, si le iba mal, iba a poder conseguir un trabajo en otro lado, iba a poder volver a empezar, pero que era mejor incluso para sus hijas no tener un padre frustrado que se quedó con esa idea por poder bancarlas y demás. Bueno, el cuento que lo hizo, se animó a hacerlo, le va bárbaro, está súper feliz, está ahora abriendo otros locales, etcétera, etcétera, porque él y también mezcló su pasión, la pastelería y demás lo que encanta hacer, con su trabajo. ¿Y qué te dicen ahora los que te decían que estás loco con emprender y todo lo demás? ¿Mantenerte el sueldo, ser arquitecto? ¿Qué te dicen? Ya no, bueno, mi madre pobre me ha pedido perdón varias veces por no apoyarme y por hasta eso. Ese punto claro, llega, le pides perdón. Tuve mal, nene, tuve mal. Los amigos no dicen nada, porque siempre cada locura era, bueno, con los cowork me pasó igual, ¿no? Después de abrir hostel, cuando no habían hostels en Uruguay, nadie sabía lo que era esto de chicos y chicas que no se conocen y duermen en la misma habitación, era como... tenía otro nombre acá de eso, ¿no? Una luz roja. Sí. Sí, yo digo que si bien no era ilegal, todos pensaban que era inmoral, ¿no? Claro. Hay algo que no está bien. Hay algo que no está... Bueno, nadie me quería alquilar una casa para abrir un hostel, ¿no? No tenía forma. Cada vez que conseguía una casa, la negociaba, hacía el proyecto, cuando se enteraban finalmente para qué era. Por lo que dice, terminó definiendo medio cerca de acá, ¿no? En una esquina de Ciudad Vieja, claro. Ituzaingó y 25 de mayo. Algo que me atrajo antes de avanzar con el tema del fracaso, que a mí que lo que más me importa es la parte del fracaso, que porque es lo habitual entre con la que me siento identificado, ¿no? De arriesgar y fracasar. Algo que me atrajo bastante es la gran cantidad de frases célebres que hay. Es un libro que tiene muchos capítulos y cada uno se abre con una frase. Y ahora 098-979-979 para adivinar de quién es esta frase que voy a decir, y se llevan un ejemplar del libro. No es autografiado por el autor, pero sí es subrayado por mí, lo cual no es poca cosa. La frase es esta: no es valiente el que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. Y les voy a dar un venancio, una ayuda conceptual. Hay un mural con la imagen de esta persona en un edificio de Montevideo. ¿Y alguna que hicimos una nota nosotros? Puede ser. Ahí ayudé. Bueno, Pablo dice Napoleón, Gustavo dice Pablo Mieres, pero no es. Bueno, acá el primero que lo dijo, bueno, ya hay como 3 mensajes. Lucas dijo Mandela, lo dijo también Tatanka. Y lo dijo también Edu, así que bueno, Eugenio, ahora está todo tarde porque están con el delay, claro. ¿Cómo es lidiar con ese miedo natural a perder lo que tenemos por intentar ir en pos de un sueño? Sobre todo cuando involucrás a otras personas también. Yo leía también al principio que decís que tu hijo Joaquín te cambió las prioridades. ¿Tenés más miedo al fracaso ahora que tenés a Joaquín o no necesariamente? No necesariamente. Tengo otros miedos, ¿no? Como padre empezás a tener otros miedos y buscás otras seguridades. Que se haga hincha de otro cuadro al que vos sos hincha, por ejemplo. Ese es el principal. Claro. Que no le guste el fútbol. Digo, ¿qué vamos a hacer? No, a ver, también esta es una pregunta que me hacen bastante, ¿cómo venzo ese miedo? Todavía no metí una original, estas son todas... Sí, pero... No lo digo más, esto que la pregunta me la hacen mucho, no lo digo más. ¿Por qué? Porque el miedo es algo que para mí es educacional, o sea, nos educan, como hablábamos antes, a tener un poco ese miedo, a ser muy cautos, muy cautelosos, y se termina convirtiendo en algo que lo adoptamos, es coyuntural, ¿no? Entonces... por eso insisto tanto en cambiar la educación y la forma de educar a los más chicos. Y siempre lo que digo es, bueno, pensá qué es lo peor que puede pasar. Porque la gente a veces tiene miedo por algo que no merece ese miedo. Cuando vos decís, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, lo peor que puede pasar es que pierda mis ahorros. Bueno, tendrás que volver a ahorrar, a nadie le gusta, ¿no? Lo peor que pueda pasar es que, en el caso de este amigo que contaba, que mis hijas, que las puedo mandar a un colegio, las tenga que mandar a una escuela, y que determinada calidad de vida que tengo me cueste recomponerlo, como dije yo me tuve que con 28, 29 años volver a vivir con mis padres. O sea, eso es lo peor que te puede pasar. Ahora,
si pones del otro lado todo lo bueno, todo lo que tiene que ver con esa no ser una persona frustrada, con haberse sacado esa espina por lo menos de me animé, es mucho más lo que pesa eso que el miedo a lo que puede pasar en contra. Entonces yo recomiendo eso, pensar qué es lo peor que puede pasar y cuando te das cuenta que no es tan horrible o tan terrible que lo podrías superar, te animás a ir un poco más, no quiero ser cursi, pero ir un poco por tus sueños y por lo que te gusta. Y ahora que te fue bien en alguno de tus emprendimientos, porque ha habido algunos emprendimientos que no salieron de la mejor manera, pero ahora te fue bien en algunos y... No se puede salir campeón siempre. No, claro. Jordan salió campeón 6 veces y jugó, no sé cuántos, 14 años. ¿Cuántos tiros cerró Jordan? ¿Cuántos tiros cerró Jordan? Exacto. Pero la pregunta es, una vez que uno acierta y mete un pleno, ¿ese miedo se minimiza o al revés? No, es verdad que vas ganando confianza, como decía al principio, ¿no? O sea, uno tiene que creer en sí mismo, como un deportista, o sea, cuando te está saliendo de las cosas redonditas, le pegás al arco y sabés que la metés en el ángulo, sí. ¿no? Entonces, como Anderson Duarte ahora, que le pega. Es un gol por partido, chao. No así Luciano, ¿no? Que no le hace un gol a nadie. El domingo, vas a ver. Entonces sí, o sea, la confianza obviamente que ayuda en cualquier orden de la vida, no solo en el emprendedurismo, ¿no? Entonces, el que te vaya bien te da más confianza para hacer cosas nuevas, te sentís con eso. Pero también, a ver, yo me he dado muchos palos después de que me ha ido bien, me ha ido mal en otras cosas. Incluso nos pasó una pandemia, ¿no? Que para el rubro turismo fue te destrozó, claro. O sea, de golpe te creías que ya estabas en un lugar que eras intocable o que ya tenías todo asegurado y de golpe te caíste al suelo durísimo y muchos colegas, amigos desaparecieron, ¿no? Entonces, y el mundo es así. Lo que tiene tal vez el emprendedor es esa resiliencia que como todo en la vida se entrena. O sea, ¿por qué sos resiliente? Y porque ya te diste varios palos y te caíste y te levantaste. ¿Por qué el emprendedor es recursivo y le busca siempre una vuelta más? Porque como dice un amigo mío, somos solucionadores de problemas. Y no nos pone en una posición de, lo vas aprendiendo como de vuelta. El deportista va aprendiendo a pegarle mejor a la pelota, el guitarrista a tocar mejor la guitarra. Es un entrenamiento, no tiene nada de especial. Hay que tal vez tener esas particularidades para emprender, pero sobre todo tenés que... Yo lo que insto en el libro es, si vos sentís que tenés esa beta, si te hubiera gustado tener algo, tener tu propio negocio, no te quedes con esa espina. O sea, va por ahí. Hay gente que, y me parece perfecto, que quiere su trabajo y estar en un lugar fijo y no tener ese riesgo. Genial. Ahí lo que los insto es, ¿estás en el trabajo que querés? ¿Es el trabajo que te encanta, que vas todos los días con ganas? ¿O vas todos los días diciendo, que sean las 5 de la tarde? Porque podés, sí, o sea, está buenísimo trabajar, pero trabajar en un lugar que te guste, que te desafíe, que te encante. ¿Por qué tiene que ser eso de no, yo estoy acá, esto es lo seguro, esto es lo que hay, y me tengo que quedar ahí? No, desafiémonos a la edad que sea. Vos hablas en el libro varias veces del momento eureka, lo llamás así, ¿no? El momento en el que te das cuenta como que tenés algo que puede funcionar, algo que es original, por algún motivo pensás que puede llegar a buen puerto. ¿Es algo que también eso se entrena de alguna manera? ¿Simplemente sucede? ¿O esto también de la mano de lo que decías recién con la resiliencia, aprendés a tener como un sentido de darte cuenta cuando algo puede funcionar, cuando no? Hay una frase que también la pongo en uno de los capítulos, que es de Pablo Picasso, que dice, la inspiración, que la pusimos en Sinergia cuando abrimos el primer cowork, que es, la inspiración llega mejor que te encuentre trabajando. O sea, ese momento eureka, eso de ver algo y decís, es esto, te va a pasar. En algún momento te va a pasar. Obviamente, cuanto más estés haciendo cosas... A mí, por ejemplo, los viajes, yo, como les contaba, yo siempre tuve ese espíritu viajero de conocer el mundo de los 20 años, tal vez porque lo mamé. Mi abuelo pudo con sus 60 y largo hacer su único viaje y me lo mostraba a mí en diapositivas de chico y yo mamé eso. Y a mí los viajes me sirvieron muchísimo. Aprendí mucho. De hecho, yo digo, ¿no? Para ser emprendedor y exitoso no tenés que inventar algo de cero. Yo traje los cowork, los hostel primero, que existían hace 100 años. Después los cowork los vi en uno de los viajes y los traje. O sea, no los inventé yo. Simplemente traje algo que en otro lado funcionaba claro. Y lo traje y lo adapté acá. Entonces, ese momento eureka y esa posibilidad siempre está. Tenés que estar con los ojos abiertos, atento y haciendo cosas para que te llegue. ¿Y las mejores ideas llegan cuando estás más relajado? No sé si relajado es por lo menos en mi caso. A mí las mejores ideas, bueno, está bien, sí. Yo digo que siempre que las mejores ideas las he tenido en aeropuertos o en lugares donde no tengo nada que hacer. Relajado no quiere decir que no estés, o sea, pero que estás tranquilo, que estás con un foco positivo, digamos, ¿no? Sí, ahora incluso con esto de los, ¿no? Nosotros que somos redes sociales y demás, ahora como cada rato libre que tenés estás con el celular haciendo alguna boludez, porque en realidad a veces me dice nada útil. A mí me pasaba eso, yo viajaba mucho. Me resulta familiar esto. Sí. Me contó un amigo. Sí, le pasa, sí.
Y tenía muchas horas muertas en aeropuertos, en estaciones de tren, etcétera, por esto de los viajes. Y yo agarraba una libretita y ahí empezaba a pensar y me acordaba de algo y anotaba. Soy muy de anotar. Y ahí surgían seguramente las mejores ideas y los proyectos. Siempre cuento que los he armado en estaciones de tren, aeropuertos. O sea que estás buscando todavía momentos de eureka. ¿Se dice en eso? No. Parte de lo que tiene que ver con el jubilarse también, y ahí ya voy un poco más a la otra parte, a la parte más social de la que hablo en el libro, es que no me parece sustentable como emprendedor seguir emprendiendo toda la vida, ¿no? No quiero, hablo en el libro de los Mr. Burns de la vida, ¿no? Esas personas que tienen X edad y siguen queriendo acumular y ganar plata y seguramente no dejando el espacio a los nuevos que entran queriendo, y esa ambición que no me parece sana. Me parece que está bueno que si a mí me ha ido bien y he tenido la posibilidad de lograr cierta estabilidad financiera con lo que hice, que tampoco nunca tuve la ambición de hacerme rico ni nada, poder dedicar mi tiempo y mi experiencia, mi capacidad a poder ayudar a otros, ¿no? Lo que contaba un poco del punto de partida, de dónde salimos. Entonces me parece que si sigo emprendiendo, a ver, me encanta emprender y me divierte hoy en día ayudar a emprendedores a hacerlo. No quiero hacerlo yo, quiero ayudar a otros y quiero poder dedicar como mi tiempo, mi experiencia a proyectos de impacto social. Bueno, hablando del tema de esa suerte de retiro, hay también un capítulo dedicado a cuándo es momento de retirarse, pero no en el sentido de jubilarse, sino de, bueno, tengo esto que funciona, lo vendo y sigo hacia otro lado. Yo lo vinculaba a que a una pregunta que te quería hacer previamente, si es cierto que vendiste tu auto por culpa del Loco Abreu. Y ahí lo vinculo con el tema de retirarse a tiempo o no. Está bueno, sí, es verdad. Yo me fui al Mundial de Sudáfrica. Estaba en ese momento, yo había estado en 2 mundiales antes, ¿no? En el 98 y en el 2006 fueron mis 2 primeros mundiales que no estábamos. Faltó Uruguay. Pero el 2010 estaba, ¿y de qué manera? Era mi primer mundial de ver a Uruguay en un mundial. Los otros 2 anteriores, aparte había ido de mochilero, nunca entré en un estadio, veía a todos en las pantallas afuera y yo no me iba a perder el 2010 por nada, ¿no? De hecho había conseguido para abrir el primer hostel fuera de Uruguay, en Cartagena, en Colombia, y tenía todos mis ahorros de vuelta puestos en esa obra y me iba al Mundial. No pensaba, mi vuelta para el Mundial obviamente era antes, no pensaba que Uruguay iba a llegar hasta el último día. Hasta el último día, y estando allá dije, yo acá me quedo, y la llamé a mi madre y le digo, mamá, vendé el auto porque yo acá me tengo que quedar, no tenía de dónde sacar un peso, y así fue, bueno. Me consiguió la plata mientras vendía el auto porque lo necesitaba inmediato, pero sí, fácil. Y volviendo a la pregunta original, ¿en qué momento te das cuenta de que, bueno, tenés algo que funciona, que puede ser atractivo para otro, y desprenderte también de eso que te tomó tanto trabajo formar y que lo sentís como parte tuya en busca de nuevos sueños, por decirlo de alguna manera? Es difícil también encontrar un momento eureka de eso. Creo que se va dando. Es como los jugadores, de vuelta con los deportistas, y el capítulo ese lo empiezo con una frase de Milanesio, ¿no? Que dice que hay que saber retirarse a tiempo. Yo sentía en el tema de los hostels, claro, no me estaba haciendo más joven. Ya mis huéspedes que antes tenían mi misma edad, yo ya les empezaba a sacar 10, 15, 20 años. Ya eso divertido de los hostels, de conocer gente, de tomarte unas cervecitas y demás, ya empezaba a ser el veterano que andaba ahí en la vuelta. Ya cambiabas la cerveza por el espinillar incluso. Exacto, ya era el que me quería que apaguen la música más temprano. Entonces también me daba cuenta, también obviamente tenía que viajar mucho, yo estaba en un proyecto más familiar, más de estabilidad, y en los 40, y sentía que era un momento para salirse, y tal vez por eso que les contaba antes, de que viví la experiencia familiar de ver a mi viejo fundirse, de ver a mi viejo quedar endeudado y sin nada y demás. Yo no quería, nunca me sentí que mis proyectos eran yo, ¿no? Era que tenía que poner todo ahí, quedarme con mi proyecto para toda la vida. Yo creo que los proyectos son como cualquier otra cosa, es algo material que puede estar un tiempo y después te tenés que saber salir a tiempo. Y vi que ese era el momento, se lo planteé a mi socio colombiano, que él me dijo, ¿pero por qué? Nos está yendo muy bien, la verdad que está todo bien, ¿por qué vamos a venderle? Y bueno, creo que es el momento, creo que la industria está en el momento, tenemos una marca fuerte, había mucha gente queriendo entrar en esta industria del turismo joven, y yo ya no estaba con las ganas, ya habían pasado más de 10 años con las mismas ganas, y era el momento. Después
casualidad, bueno, esas cosas del destino, vino una pandemia. Si yo no hubiera vendido un año antes de la pandemia, estaba en el horno. Estaba en el horno, Estaba vendiendo el auto de vuelta. Estaba vendiendo todo. Vos ya sabías lo de la pandemia. Sí, tenía data, la famosa data de infidencia. Estaba al lado del murciélago, claro, como Jorge. Vos hablás de que no pensás en general en grandes proyectos, sino en proyectos pequeños escalables, ¿no? Y eso supongo que te lleva también a involucrar cada vez más gente, empleados, etcétera. ¿Qué faceta o qué atributo tenés en cuenta a la hora de seleccionar gente? O sea, abrís un llamado, bueno, por la forma que sea, te llegan, no sé, currículos, etcétera. ¿En qué te fijas? Bueno, te empiezo por lo primero que dijiste, que está bueno para hacer ese comentario, ¿no? Esto de que necesitar una gran inversión o a veces pensar un proyecto muy grande. Digo, yo recomiendo empezar con proyectos chicos que después puedan ir creciendo y escalando de manera sustentable. A veces todos quieren crear algo que sea monstruoso y conseguir una cantidad de inversión y después nunca lo logran. Entonces, eso lo recomiendo mucho. Viajero empezó, imagínate, trabajaba mi hermana, una amiga y yo, éramos los tres que manejábamos todo. Hoy la empresa... estamos en 7 países de Latinoamérica y demás, tiene más de 400 empleados. Para mí es una gran alegría haber generado todo eso y esos puestos de trabajo. En el área nuestra en particular, que tiene mucho que ver con servicio, hay una cosa que es una frase que no es mía, que es de Richard Branson, que dice que todo se entrena menos la actitud, ¿no? Entonces yo busco perfil de gente que naturalmente sea empática, le guste, sea sociable, le guste tratar con otros, le guste ayudar, solucionar problemas, porque estamos de cara al público, ¿no? Si tengas una cafetería, un restaurante o un hostel, gran parte de tu equipo va a estar trabajando con clientes, entonces tienen que ser naturalmente empáticos. El resto lo puedes entrenar, el resto todo se puede aprender. Entonces te diría que obviamente tenemos muchas áreas, pero el área principal, y para ser breve en la respuesta, es eso, es buscar buena materia prima y tratar de entrenar el resto. Siempre se dice que en Uruguay el tema de los servicios es complicado y que, por ejemplo, la gente que viene a vivir al Uruguay, que son de otros países, ahora, por ejemplo, mucho caribeño y demás, lo hace mejor que nosotros, con más onda, con más ganas. ¿Cuesta más encontrar este tipo de gente en Uruguay? A ver, sí, no. Como es verdad que los caribeños naturalmente son extrovertidos, simpáticos, o sea, tienen eso en su naturaleza. El uruguayo es mucho más quedado. Nosotros en los hostels yo siempre tenía que insistir a los chicos con vender, ¿no? Nosotros vendemos un tour, vendemos una actividad, vendemos cosas y es como que nos cuesta. Al uruguayo le cuesta vender, lo siente invasivo, decir, che, parece que le estuvieras haciendo algo malo. Y yo digo, no, le estás haciendo un favor. Si el tipo va a un tour y la pasa genial y conoce el Estadio Centenario, la va a pasar bien, va a ser amigo. Entonces, por personalidad, a nosotros nos cuesta, somos más introvertidos. Como mi público, tanto cliente como empleados, son generalmente jóvenes, tenés esa facilidad de que son personas naturalmente un poco más, o sea, que te tratan de vos y no te tratan de usted, ¿no? Como tiene ese plus trabajar con gente más joven. Además de comprarse el libro y leerlo, ¿qué le dirías al oyente que está de repente pensando un poco en eso que vos decís, que tiene un trabajo que por ahí no le da mucho placer, pero le da un sueldo fijo con el que puede alimentar a su familia, pero al mismo tiempo tiene por ahí un sueño de, no sé, poner un carrito de comidas o un maxi kiosco, un parripollo? Vos aclarás que no es un libro de consejos, pero de alguna manera podrías decirle algo que apunte, que se juegue. Ahora, a mí me gusta contar historias. Yo siempre digo que no soy quien para dar consejos. Yo te puedo contar mi historia y trato en el libro contar mi historia y la de otros para que no sea solo la mía y que la gente se pueda inspirar. A mí me parece que las historias inspiran, ¿no? Decís, lo hizo este. Y también uno se tiene que inspirar con gente cercana. En el barrio probablemente tengas a alguien que puso el maxi kiosco y que hizo algo y que no tengan miedo tampoco ni a preguntarle, porque a ese que hizo, que venga otra persona y diga, che, mira, yo tengo ganas de hacer algo. ¿Cómo te fue? ¿Cómo hiciste? ¿Qué problemas tuviste? Generalmente la gente está abierta, mucho más de lo que pensamos a contar. Entonces, de vuelta, y me pasó, esta es la segunda edición del libro. Con la primera edición, por suerte, me escribieron cientos de personas agradeciéndome y muchos contándome que habían renunciado a su trabajo, algunos incluso en organismos públicos, ¿no? De eso que tenés la seguridad algunos total. Incluso venían a pedirte plata. Mirá, renuncié. Ahora que falta el capital, digamos. Nunca falta, como el pastelero del Conrad. Nunca falta que dice, che, vos debes tener. Pero bueno. Y bueno, para mí fue súper gratificante que esa gente se animara a hacerlo y estoy seguro. Ninguno me escribió arrepentido, ¿no? Eso ya es un plus. Bueno. Como dije antes, no se vuelve el no me animé. Entonces,
Y si tenés que volver a conseguir tu trabajo o volver a hacer otra cosa porque no te fue bien, te puede pasar. Tenés que saber que hay un riesgo. Pero tenemos que tratar de desmitificar que el riesgo y demás es tan grande o que es horrible lo que te pueda pasar. Yo envalentono a eso, a que se animen a correr riesgos. Porque es más, si vos tenés que demostrarle a tus hijos que está bueno correr riesgos a veces, ¿no? Si tenés algo todo seguro, ¿cómo vas a pretender que tu hijo después sea mucho más arriesgado o animado si vos siempre le demostraste una seguridad? Entonces me parece que está bueno en todo sentido, para el día que nos vayamos, que arreglemos cuenta con el de arriba, o para demostrarle a nuestros hijos, familia, que corrimos ritmos, que valió la pena, que la vida valió la pena. O al menos para que Joaquín pueda abrir una cuenta cuando vos no estés. Ser emprendedor, hay un montón de mensajes, pero... Y Joaquín es el hijo. Te digo, sí, me lo saqué por contexto. Por contexto, lo saqué claro. por contexto. Hay un montón de mensajes, algunos obviamente nos insultan, como es de costumbre, vayan a laburar, agarren una pala, lo típico, ¿no? Lo que uno espera cuando hace un tipo de... Después te cuento algunas de las que a mí me han puesto en redes. 8 horas con la pala. Claro, no se va a asustar por esto, porque hay un montón. Pero voy a quedarme con algunos positivos. Dice Adrián, ser emprendedor es desafiarte a vos mismo, me parece a mí. Es ganarte a vos mismo, es una gran responsabilidad que asumís. Por acá hay uno de Miguel que me interesaba mucho porque dice, hace 25 años que espero mi momento eureka. Dice, si llegara hoy sería tarde, pero igual lo espero. Hay un momento donde ya decís, está, por más. Está así, por el nuestro, porque... Se te ocurre, claro, se te ocurre una genial y decís, está, pero pasó mi tren. O el tren nunca deja de pasar. No pasa, el tren no pasa, está buenísimo. Ahora se habla de toda la economía plateada, de los emprendedores veteranos, y está buenísimo. O sea, hay gente de 70, 80 años emprendiendo. Viste que te llega el tipo que a los 85 años era pobre y ahora es un magnate. Sí. O sea, ¿Cómo hiciste? Claro. Pasa, sí, claro que se puede, obviamente, ¿por qué no? Y hablando de la jubilación, ¿por qué uno te piensa que es como decir, me jubilé y ya no hago más nada? No, tenés que seguir en actividad, hacer cosas, y para emprender no hay edad, eso estoy seguro. Amigos, ¿cómo jubilarte a los 40 y divertirte en el intento? Edición ampliada. Para los que ya leyó en la primera, hay agregados. Edita Paidós del Grupo Planeta. Y está en todas las librerías. Fede, muchas gracias por esta visita. Y bueno, tenemos unas ideas con Santi para compartir. Nos tomamos un café cuando quieran para hablar de las ideas. Gracias por la invitación. Gracias a vos.